Bueno, como os comenté ayer, quería hacer una serie de vídeos sobre una serie de temas que ya no son tanto futbolísticos como de mi vida personal en general. Ya no es solo cosas que me han ocurrido a mí o que he vivido yo, sino sobre las cuales tengo una opinión formada, ciertamente argumentada, en mi opinión, y sobre las cuales quiero lanzar pues toda una serie de pensamientos que venía ya desde hace tiempo considerando que podrían ser interesantes para el canal y para estar con vosotros. Hoy, en este vídeo, de lo que quiero hablaros es en global de mi experiencia allí en Estados Unidos, porque habéis sido muchos los que me habéis preguntado, es decir, de todas estas áreas que me gustaría tocar, acerca del fitness, acerca del entrenamiento personal, acerca del inglés o hablar inglés y acerca de mi propia experiencia en Estados Unidos, en la que muchos estéis interesados precisamente para conocer un poco más de detalle, pues me he inclinado por esta última opción porque de alguna manera y en una semana en la que estoy un poco más apretado de tiempo es lo que puedo hacer un poco más deprisa, puesto que es algo basado en mi propia experiencia de 5 años que viví allí y que, como en líneas generales he dejado de entender, pues fue bastante positiva. De hecho, yo llegué a tener la sensación, y os lo digo con toda la honestidad del mundo, de que no sabía muchas veces qué era o dónde estaba mi vida anterior a ir a Estados Unidos, porque de alguna manera no guardo recuerdos de alguna manera especiales antes de mi llegada a Estados Unidos, quizá porque el cambio fue tan absolutamente brutal que te das cuenta de toda la cantidad de acontecimientos y eventos que te van ocurriendo desde que estás allí, desde que pisas allí, que de repente te das cuenta de que la vida que tenías anterior era una vida completamente apagada, de alguna manera. No digo que no hubiera buenos ratos, no digo que no hubiera malos ratos, pero eran, bueno, pues unas vivencias de lo más mundanas y normales. Algo que a mí, pues, sinceramente, me había carcomido el espíritu hasta el punto de que estaba ya en un lugar o en una zona, digamos, de depresión. Es decir, que había conseguido mi plaza de funcionario quizá demasiado pronto, demasiado joven, hasta el punto de que, no voy a decir me había aburrido, pero sí que quería probar otras cosas de la vida que no había experimentado antes y que, sin embargo, por algún motivo me apetecía experimentar. Y esto fue precisamente este cambio gigante en mi mudanza a otro país, más allá del Atlántico, allá de los mares, a una cultura que, a pesar de tener muchas zonas en común con la nuestra, con los europeos, sin embargo todavía tiene muchas y enormes diferencias con nosotros, como es la cultura de Estados Unidos. A grandes rasgos, como he dicho antes, mi experiencia fue tremendamente positiva. ¿Por qué? Porque me permitió de alguna manera satisfacer todos los deseos profesionales que yo tenía, sobre todo porque nunca había probado el emprendimiento. Como sabéis, yo era y soy funcionario y de alguna manera la parte del emprendimiento no está o no debería estar en mi vocabulario, puesto que si tienes un sueldo seguro, un puesto de trabajo fijo o todo este tipo de cosas que se lanzan sobre los funcionarios, pues como que no te llama, o porque de hecho no te ha llamado la parte de el emprendimiento personal, no ha estado o no ha formado parte de tu vida. Pero eso no quiere decir que el hecho de que no haya formado parte de tu vida no quiere decir que al final termine formando parte de él. Y es precisamente eso lo que me movió a irme a Estados Unidos. ¿Cuál fue mi experiencia en general? Como digo, repito por tercera vez, muy positiva. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, a pesar de todos los miedos iniciales que tuvimos, que lógicamente son muchos, muchísimas incertidumbres, además ya no vas con 20 o 25 años, sino que vas con una familia formada, tienes ya una serie de gastos de entrada que ni siquiera sabes cómo les vas a hacer frente, porque lo único que sabes y la única certeza que tienes es que estás dejándolo todo precisamente por empezar de cero. Es cierto que mi mujer sí que llevaba una especie de red de salvavidas, puesto que ella iba con trabajo, y bueno, pues de alguna manera, gracias a ese trabajo, por lo menos teníamos un poco de margen hasta que yo pudiera conocer un poco el terreno y saber por dónde moverme. Y bueno, pues lo cierto es que mi sorpresa fue para mucho mejor, independientemente de que yo la idea que llevaba de Estados Unidos ya era bastante positiva, pero sí que reconozco que no era una idea realista. Luego, curiosamente, la realidad superó a mis ilusiones y al final se convirtió en algo mucho mejor de lo que yo esperaba, porque tenía miedo hasta cierto punto de que al llegar allí todo fuera producto de
haber idealizado algo que luego no era tal. Sin embargo, cuando tú vas ya con la perspectiva de lo que te vas a encontrar, porque sabes perfectamente que el sueño americano no es llegar allí, tumbarte en una hamaca y que te tiren los billetes de $100 a la cara, sino que por el contrario es empezar de la nada, empezar desde cero. Si asumes eso, sabes dónde estás, sabes el terreno que pisas y muy probablemente te va a ir bien, porque sabes perfectamente que todas las dificultades que tienes que atravesar pues son parte de ese camino de éxito, de ese camino de mejora profesional que estás buscando. Es decir, yo no fui a Estados Unidos en plan mochilero, yo no fui a Estados Unidos intentando conocer otra cultura, yo fui a Estados Unidos para satisfacer todos los deseos y anhelos profesionales que mi país no me podía ofrecer o no me había ofrecido. Y ahí fue el secreto de por qué para mí la experiencia allí en Estados Unidos ha sido tan gratificante, porque he podido hacer cosas que no pude hacer en España, por diferentes elementos, no solamente regulaciones, impuestos, sino también por nuestra propia idiosincrasia. Entonces, cuando yo piso suelo americano por primera vez, hay una imagen que es muy representativa y que a mí me gusta compartir con la gente. Recuerdo que mientras mi mujer estaba trabajando, mi hija era muy pequeñita y puesto que por las mañanas yo me tenía que quedar con ella porque no podíamos dejarla en ningún sitio porque la guardería era muy cara para nosotros en aquel entonces, pues de momento opté por quedarme en casa con ella hasta que yo pudiera de alguna manera manejarme para poder encontrar algo para mí. Pues bien, mientras la cuidaba por las mañanas, recuerdo que pues un día la puse en el carrito para irnos a un centro comercial y claro, según habíamos llegado prácticamente pues con unos poquitos ahorros que eran prácticamente insignificantes, porque allí lógicamente había pues gastos a los que hacer frentes, menos de los que mucha gente piensa, pero ya suficientemente grandes como para decir, buf, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está esto? Bueno, pues recuerdo que precisamente en uno de esos primeros paseos iba a entrar a la puerta del centro comercial, donde también había un restaurante en el que había una serie de aparcacoches y justo por mi lado pasó un Ferrari blanco que no se me olvidará en la vida y dije yo, quién sabe, ¿no? A lo mejor algún día podré estar aquí, pero yo en ese momento me vi en una situación como soy aquí, no tengo trabajo, no tengo prácticamente aspiraciones ahora mismo más que cuidar a mi hija, porque eso es lo que yo veía en ese momento. Yo no veía lo que iba a ser o en lo que me iba a convertir. Yo simplemente estaba ahí paseando a mi hija y no sabía absolutamente nada de lo que iba a ser de mí. Solo sabía que había dejado un puesto fijo o una plaza de funcionario, por así decirlo, lógicamente en excedencia, la había dejado atrás, que no tenía ingresos y que de momento estaba ahí cuidando a una niña pequeña y que por mi lado estaba pasando gente que lógicamente pues algo había hecho muy bien en la vida, porque desde luego para llevar el Ferrari que llevaba ese tipo, desde luego ya había que haber montado algún buen negocio. El asunto es que me pasó por al lado y yo me vi en ese momento tan sumamente, no voy a decir tan sumamente pobre, ¿no? Pero tan sumamente como diciendo, madre mía, pues no me queda que luchar para llegar a esto, ni mucho menos, ¿no? Y en cierto modo eso fue una de las imágenes que se me quedó grabada como diciendo, si estoy en la tierra de las oportunidades, ¿por qué no voy a poder conseguirlo? Y cuando después de 5 años me llegué a ver en la situación que me vi, en la que sin llegar a tener un Ferrari, porque no, de hecho, no seguimos adelante, porque honestamente creo que si hubiéramos seguido adelante, podría perfectamente haberlo tenido, pero ya no es, el Ferrari no es la parte material, el Ferrari es lo que representa lo que has conseguido, ¿no? O lo que te puedes permitir gracias a todo el esfuerzo que has hecho. Esa es la mentalidad americana, ¿vale? Allí no es cuestión de tengo apellidos compuestos, tengo una herencia, soy hijo de... No, soy nadie y sin embargo solamente con esfuerzo y trabajo puedo llegar hasta aquí, ¿no? Entonces recuerdo que aquella imagen se me grabó en la cabeza en el sentido de que a lo mejor yo puedo estar algún día aquí. Y viendo justo después lo que pasó 5 años después, a nivel económico, a nivel profesional, dónde nos llegamos a posicionar. Y todavía recuerdo cómo después de esa imagen, después de entrar a este centro comercial, después de pedirme a mi hija un cucurucho de McDonald's de $1 y decir, debería o no, porque claro, la prioridad absoluta es no gastar nada o lo menos posible. Y decir, madre mía, es que no sé, no debería, pero bueno, al final, venga, vamos a comprarle un cucurucho, claro, ella es una niña pequeña, lógicamente, pero ella no es consciente de las primeras estrecheces por las que tienes que pasar para ajustarte el cinturón hasta que puedas empezar a navegar. Y creo que ese fue un punto de inflexión, prácticamente nada más llegar.
Y es precisamente lo que mejor representa el sueño americano, el llegar cada uno en un nivel, unos peor, otros un poco mejor, pero en definitiva llegas sin nada, no conoces a nadie, no conoces el terreno, no tienes familia, no tienes quien te ayude, tienes que mirar prácticamente lo que te gastas porque llevas unos pocos ahorros, pero tampoco dan para mucho. Entonces, ese tipo de estrés, ese tipo de presión es la que más te puede ayudar a crecer. Y a partir de ahí ya fue cuando dije, no. Una vez que ese Ferrari me había pasado, dije, no, yo no voy a perder ni un segundo aquí. A partir de mañana voy a poner a mi hija en una guardería para poder tener tiempo libre para buscarme yo la vida. Me da igual lo que me cueste, me da igual incurrir en un gasto que ahora a lo mejor no me puedo permitir porque eran $1.000 al mes, $1.000 al mes de guardería, y dije, pero lo voy a hacer porque sé que me va a ir bien y sé que voy a conseguir algo que me saque de esta situación. Y a partir de ahí empiezas, os garantizo, a sentir la vida en toda su máxima expresión. La gente que busca emociones fuertes, de verdad, que emprenda, porque no sabéis lo que se siente a nivel de palpar absolutamente todo cuando estás en una situación en la que realmente tienes que moverte. Porque no te puedes quedar estancado porque la vida no te lo permite. Y eso te quita de muchas tonterías de la cabeza. Eso te hace enfocarte exactamente en tu objetivo para ir a muerte a por él. Y a partir de que dejé y tuve que dejar con todo el dolor de mi corazón, y creedme que se me quedó marcado el día que dejé a mi hija en la guardería, que para ti no es que sea un sitio hostil, pero tú lo percibes como tal porque es desconocido. Y cuando la dejé en manos de personas a las que no conocía, a las que no había visto nunca, pero que, bueno, en teoría era una guardería, y vi cómo mi hija se quedó llorando, os puedo decir que cuando salí se me rompió el corazón, pero dije, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, hay que seguir adelante. Y os garantizo que ese es uno de los mayores dolores que alguien puede experimentar. Y la dejé yo porque mi mujer, lógicamente, estaba trabajando. Que, por cierto, cada vez que la veía salir con el coche por las mañanas, como digo, un sitio desconocido, la vez que se va, dices, uff, sí, ahora ya ha pasado todo y ahora es fácil, pero en ese momento os garantizo que acojona, os lo garantizo. Entonces empiezas a vivir la vida, prácticamente lo sientes en cada poro de tu piel, lo que está pasando por tu vida. Y es como que todos los sentidos se te despiertan. Y es por eso que tú, toda tu vida anterior, que ha estado basada en la seguridad total del funcionariado, eso ya no existe. Y de hecho desaparece de tu mente y empiezas realmente a vivir la vida. En lo bueno y en lo malo, en la incertidumbre y en las certezas, en el éxito y en el fracaso. Así que a partir de ahí fue cuando dije, perfecto, voy a intentar mandar todos los currículums que puedan para que la gente me conozca, y a pesar de estar a punto de ser escogido por una muy buena universidad, puesto que yo intenté postularme para una plaza de profesor en la Rice University, que es una de las más prestigiosas de Texas, finalmente no me cogieron. Así que tuve que recalcular, mandé 117 currículums a más de 100 empresas diferentes y no me llamó absolutamente nadie. Porque luego descubrí que las cosas funcionan de otra manera. Pero igual no me quedé sentado. Mientras todo eso ocurría, yo identifiqué que efectivamente el sector del entrenamiento personal estaba en crecimiento precisamente por la cantidad de personas con problemas de peso que hay allí. Y no lo dudé ni un segundo, empecé a abrirme mi propio perfil para anunciarme como entrenador personal, me hice tarjetas, dejé tarjetas a absolutamente todo el mundo, hablaba con todo el mundo que podía y quería y que potencialmente podía contratarme. Y así fue como empezó. Después de eso, aparte ya de tener mis clientes, me llamó un gimnasio que también quería contar con mis servicios. Y así fue como empezó. Pero claro, todas estas incertidumbres son las que de alguna manera se te quedan. Y son las que de alguna manera van marcando tu tiempo en Estados Unidos, o en mi caso, mi tiempo en Estados Unidos. Poco a poco, paso a paso. Al final te vas abriendo hueco, vas conociendo gente, y a base de conocer gente es como te van saliendo más cosas. Y hubo un momento que lógicamente tuve que decir que no a unas cuantas, pero lo que vi en general y que resume perfectamente lo que es mi experiencia allí es que al final, tanto con el sueldo de mi mujer como con lo que yo conseguía ganar, al final el coste de la vida no era tanto como yo pensaba. Y lo curioso y llamativo de todo es que empiezas a acostumbrarte a unas cantidades de dinero que al principio te cuesta asimilar que sean ciertas, y eso que no estamos hablando de millones, estamos hablando de convertirte en clase media baja a clase media alta. Por desgracia, aquí en España no sabemos, la gran mayoría de nosotros, lo que es clase media alta. Que para mí, de hecho, cuando llegué allí, los asociaba a ricos, porque esa vida que llevaban, con casas independientes, con 4 o 5 coches en cada familia, con sueldos que yo jamás hubiera pensado que una persona normal puede llegar a ganar, eso es clase media.
Eso es clase media o clase media alta, algo a lo que aquí ya hace tiempo que no estamos acostumbrados. Os tengo que decir que incluso llegué al punto de rechazar un trabajo porque pensé que me estaban estafando. Entré a un gimnasio y me ofrecieron un puesto de comercial para vender entrenamientos personales, no directamente entrenador personal, pero para vender entrenamientos personales a la gente. Y me decían, bueno, yo creo que entre unas cosas y otras más o menos te puedes hacer al final del mes con un sueldo de aproximadamente unos 5 o 6 mil dólares. Y creeros que volví a mi casa y le dije a mi mujer, he rechazado el trabajo. ¿Y por qué? Pues no me dice que vendiendo entrenamientos personales iba a ser capaz de hacer 6 mil dólares y lo rechacé. Y cuando pasaron los meses, echaba la vista atrás y dije, pero qué imbécil que era. Un sueldo de 6 mil dólares allí no es tan difícil de conseguir, ¿vale? Por cualquier persona normal. No estamos hablando de puestos directivos, estamos hablando de gente normal que simplemente a base de ventas podía llegar a hacer ese sueldo. Pero esperaos que hay otra anécdota muy buena. Todavía recuerdo que al gimnasio que me contrató, mi jefe me hizo una pequeña entrevista y me dijo, un poco a nivel motivacional, porque ellos son muy así, me decía, ¿dónde te quieres ver tú de aquí a un tiempo cuando hagas entrenamientos personales y ganes más dinero? ¿Dónde te gustaría verte para que tengas un objetivo claro? Y yo le decía, hombre, pues creo que a lo mejor en alguna playa del Caribe, con mi familia, pasando un buen momento. Y me decía, pues eso está muy bien. ¿Y cuánto te ves ganando al final del mes? ¿O cuánto te ves ganando de aquí a un tiempo? ¿O cuánto te gustaría ganar? Y yo automáticamente ahí me quedé un poco atrapado en la pregunta y dije, bueno, haciendo cálculos mentales, antes de responderle, me acuerdo que le dije, haciendo una referencia a lo que yo más o menos ganaba aquí, dije, bueno, pues unos, no sé, porque claro, tampoco quería revelarle si era muy poco o era mucho lo que pedía. Y recuerdo que le dije, bueno, yo creo que con 2.500, 3.000 estaría bien, un poco esperando a ver qué me decía. Y se me quedó mirando y dijo, un momento, ¿3.000? Pero te refieres a 3.000 cada 15 días, ¿verdad? Y ahí fue cuando me di cuenta del asunto y de la situación. Que las cosas no funcionaban como yo pensaba y que efectivamente ahí los números son completamente distintos. Os tengo que garantizar que me costó mucho adaptarme a eso precisamente, porque yo no sabía si me estaban vacilando o es que era cierto. Y cuando veía a chavales, que esto luego ya me pasó posteriormente, chavales recién salidos de la universidad, con sueldos de entrada en muchos trabajos especializados, lógicamente, con sueldos de 6, 7 mil al mes, era como, no me lo puedo creer, ¿cómo un chaval de 21 años o 22 puede estar ganando esto? Pero sí, era cierto. De hecho, me acuerdo que conocí a un chico que trabajaba en la plataforma petrolífera del Golfo de México y aparentemente trabajan, me parece que, no sé si un mes sí, un mes no, o 6 meses y 6 meses, algo así, pero el chico con 19 años, no tenía otros estudios, estaba ganando ya 6-7 mil al mes. Lo recuerdo perfectamente. Y todo este tipo de cifras a mí me asombraban. No pensaba que fueran verdad. Entonces, cuando ya te adaptas a eso, cuando ya te acostumbras a eso, no se trata de que gastes más. Yo, por ejemplo, la parte o mi perfil ahorrador nunca lo abandoné y eso me permitió poder tener una buena vida allí, disfrutar de ello, pero todavía seguir ahorrando, que era un poco la clave de todo. Porque en definitiva, el éxito profesional o tus sueños profesionales está muy bien, pero al final del día, sobre todo cuando tienes familia, tienes que pagar facturas. O sea, ya no tienes tantos sueños como facturas o no tienes tantos principios como hipoteca. Y eso es lo que te hace de alguna manera tener que mirar mucho el dinero. Entonces, cuando a ti a final de mes te queda mucho dinero en el bolsillo al tanto o al punto de poder reinvertirlo o ahorrarlo, porque allí estaba todo el mundo igual, todo el mundo tenía un exceso de dinero que quería reinvertir en algún negocio, absolutamente todo el mundo. Ves cómo la economía se mueve y eso es de alguna manera lo que marca la diferencia y lo que en tu día a día hace que estés más feliz. No solo es el dinero, es que además los servicios, los negocios, lo que te ofrece el sector privado allí tiene una interpretación o tiene una orientación a que tú no tengas que hacer prácticamente nada. Es decir, que en tu día a día no te tengas que molestar en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque determinada empresa privada o servicio privado va a intentar que sea lo más cómodo para ti, como por ejemplo traerte una pizza y que tú puedas elegir si ver al conductor o no verle, darle la propina por teléfono o dársela en mano, o que directamente te la deje en una base de cartón en la puerta de tu casa y él se marche mientras tú la recoges sin tener que tener contacto con él en absoluto. Si quieres, lo puedes tener, y si no lo quieres, no lo tienes, porque cada día es diferente y un día te puede apetecer más y otro día menos. O que por ejemplo vayas a dar de alta los servicios de tu casa como el agua, la luz, el gas y no tengas que hablar siquiera con nadie por teléfono, que lo puedas hacer todo por internet y que llegues a tu casa a las pocas horas y que ya tengas
todos los servicios en funcionamiento sin necesidad de tener que quedar con el técnico, con el de la luz, con el otro, con el otro, con el otro y que todo el proceso se dilate durante días. Y eso es infumable y eso es lo que más echo de menos de allí, la comodidad del día a día. Porque al final del día, los que tenemos familia y los que no tenéis a lo mejor familia, pero tenéis que gestionar un montón de cosas y tenemos todos que gestionar un montón de historias en nuestro día a día, cuanto más fácil son todas esas gestiones, cuanto antes se resuelven, más cómoda es tu vida y menos estrés te llevas a casa, creedme. O sea, aquí en España la interpretación que tenemos de desestresarnos es irnos 15 días a Torremolinos o a la playa o a donde sea. Y está muy bien y a mí me encanta, pero lo que realmente nos quitaría estrés del día a día es precisamente tener servicios profesionales, provistos tanto por la administración pública como por los servicios privados, que en definitiva hagan más fácil nuestra vida. Y eso es exactamente lo que no ocurre aquí, o por lo menos lo que yo más echo de menos de allí. No es ni el dinero que ganaba, no es los precios, es la comodidad de los servicios que tenía. Nadie te pone una pega, es muy complicado que entres en conflicto con un negocio porque te han hecho un mal servicio. Si te lo han hecho, no replican o te devuelven el dinero o tratan de alguna manera de satisfacerte hasta el punto que tú ya te quedas bien con eso. Entonces, en líneas generales, esto es lo que más destacaría de mis 5 años allí. La comodidad, los espacios grandes, el hecho de que la gente te reciba con una sonrisa de oreja a oreja. Ojo que esto es en el sur principalmente, ¿vale? No hablo de todo Estados Unidos, no tiene nada que ver Nueva York o el norte o Chicago con Texas, con Florida, no tiene nada que ver, ¿vale? El sur es completamente distinto y la verdad sea dicha. Entonces, cuando todo el mundo te abre la puerta o de su negocio o de el hospital público, que sí, también hay hospitales públicos, o de donde sea, y te reciben con una sonrisa, lógicamente las cosas ruedan de otra manera. Cuando los profesores te cogen a tu hijo desde el asiento de tu coche y lo meten en el gimnasio del colegio para que tú no tengas ni que bajarte, y a todo esto te dan y te desean un gran día, que tengas un magnífico día con una sonrisa, como digo, de oreja a oreja, pues evidentemente tu día comienza de otra manera completamente distinta. Y esto es la norma, no es la excepción, es la norma. Entonces todo ese tipo de cosas que hacen de tu vida más fácil hacen que yo pueda decir a día de hoy que mi estancia allí fue espectacular y maravillosa. Aparte de tener, por supuesto, un vecindario ideal donde todo era muy tranquilo, nos conocíamos los vecinos, pero lo suficiente como para no estar de cachondeo todos los días, ni mucho menos perdiendo el tiempo, pero sí, de alguna manera, como crear ese sentimiento de comunidad de vamos a ayudarnos unos a otros. Puesto que no hay vallas, puesto que no hay muros, yo podía ver perfectamente lo que estaba ocurriendo en la puerta de mi vecino, de manera que si paraba alguien que no conocía, un coche extraño, yo podía dar una voz de alarma o sabía lo que estaba ocurriendo. Exactamente igual que si yo me había ido y mis vecinos sabían perfectamente si mi casa estaba segura o no. Por eso allí no hay muros, no hay vallas, yo me dejaba el coche muchas veces abierto por la noche o podía dejar cualquier pertenencia dentro del mismo, que no iba a ocurrir nada. Y de hecho me profería mayor sensación de seguridad que el hecho de vivir entre muros, curiosamente, como aquí se estila. Entonces todo ese tipo de cosas, aparte de que hacen tu vida más fácil, le dan otra perspectiva, desde luego, a la manera que tú tienes de enfocar el mundo, por lo menos de lo que has vivido. Creo que no me dejo ningún aspecto aparte, por supuesto, de la calidad humana que encontré. Y como he mencionado antes, el sur no tiene nada que ver con el norte de Estados Unidos. Por eso, cuando a mí la gente me pregunta, dice, sí, me gusta Estados Unidos, pero quiero especificar y quiero particularizar que lo que yo viví fue en este área en concreto. Porque yo sé perfectamente que hay sitios en Estados Unidos donde yo personalmente no iría porque la gente es de otra manera, más seca, más seria, más complicada, más difícil de tratar, más prepotente. Por ejemplo, si te vas a una gran ciudad como Nueva York, pues lógicamente no te vas a encontrar la hospitalidad del sur, evidentemente. Entonces todo este tipo de cosas influyen y hay que especificarlas porque mucha gente piensa que hablas de todo el país cuando realmente lo que quieres es destacar lo que tú has vivido en un sitio concreto. Entonces, en ese sentido, creo que lo que sí es universal, puesto que al final gente idiota hay en todos los lados, sí es universal, es la comodidad con la que vives allí, las comodidades que te ofrecen los servicios privados a nivel de no ponerte zancadillas constantemente y, sin embargo, tratar de, efectivamente, facilitar tu vida, que luego siempre puede surgir algún tema, algún problema, pero lo que yo he encontrado allí, lógicamente no he encontrado un par o lo paralelo en mi país, y eso es lo que más pena me da. Y sobre todo lo que me hace recordar mucho más por qué fue grandioso. No tengo que decir, por el contrario, si entramos a hablar de los precios de las casas, que concretamente en Texas están, en mi opinión, bastante baratas después de lo que he visto aquí,
por ejemplo, en España, pues eso ya es otro melón que abriremos otro día. Por eso no quiero entrar, porque esta es en definitiva una visión global de lo que quería dejaros de cómo fue mi experiencia en Estados Unidos y por qué, por un lado, tristemente ya no hay marcha atrás, porque creo que ya la posibilidad que me queda a mí de volver a Estados Unidos es remota, porque como dije en el otro vídeo, la edad se echa encima y en definitiva ya no tienes tanto tiempo para maniobrar, ya no tienes tiempo para tantos cambios dramáticos y precisamente por eso ya tienes que ajustar mucho cada movimiento y cada paso que das. Y bueno, pues al final se va a quedar como una muy bonita experiencia a la que yo me había acostumbrado como si fuera mi vida normal. Y listo, hay que seguir mirando adelante, lo que traiga el futuro pues no lo sé, todavía queda una pequeña posibilidad, pero después de que me rechazaran lo de la embajada, como os comenté el otro día, yo sinceramente cada vez lo veo más complicado. Entonces, esta fue en líneas generales, luego ya en otros vídeos entraré más en particular mi experiencia en Estados Unidos. Espero que si algún día de verdad podéis tener esa posibilidad, la toméis. Que lo veáis todo muy en perspectiva. De hecho, a mí estar allí en el que es supuestamente el paraíso capitalista me hizo abrir mucho más la mente hasta el punto de decir, si es que al final uno no puede hablar de prácticamente nada, porque cuando está sobre el terreno se da cuenta de lo complejo que es todo, de que todo es gris, de que nada es blanco o negro, sino de que todo está muy mezclado, de que todo es mucho más complejo. Por eso no puedes venir aquí diciendo, ni sentenciando, ni pontificando sobre ciertas cosas, porque al final no es tan fácil hablar de todo. No es tan fácil decir, sí, es que la libertad, los bajos impuestos, el no sé qué. Todo tiene una serie de claroscuros que mejor merece la pena hablar en plenitud y de manera completamente sin prejuicios y sin ningún tipo de ambajes o peajes sentimentales que te hagan confundir o distorsionar la información que estás dando. Así que bueno, eso ha sido en líneas generales, que no me quiero extender más, lo que fue mi experiencia en Estados Unidos y espero en muchos otros vídeos seguir ampliándola, por supuesto.